La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes a esta hora nos escuchan en ULS, de la Tierra al Universo, tu espacio científico en la región de Coquimbo. No olvides que puedes escucharnos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y recuerda, tú también puedes ser protagonista en nuestros programas, comentando en nuestras redes sociales @cienciasuls, en donde además podrás enterarte de todas las actividades abiertas que hacemos en la Facultad de Ciencias. Buenos días, estimadas y estimados auditores. Hoy día tenemos un invitado muy especial y él es médico del Hospital del Carmen en urgencia, ahí en la comuna Maipú, la región metropolitana, Andrés Mesa. Y él se hizo bastante conocido en nuestro país porque fue la primera persona en Chile que recibió un tratamiento que se está probando para poder tratar a pacientes críticos con COVID. Bueno, se recuperó, por eso estamos hoy día hablando con él. Tuvo una evolución muy exitosa y bueno, nos va a contar su experiencia y también vamos a andar un poco acerca de cómo él ve la evolución de la pandemia en Chile actualmente. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. Muy buenos días. Bien, ¿y tú, Marcela, cómo estás? Muy bien, muy contenta de que por fin nos hayamos podido coordinar para esta entrevista. Yo sé que estás full ocupado ahí en urgencia, sobre todo ahora con la pandemia, que se viene la segunda ola, que no se viene y todo eso. Me imagino que el panorama es como más complicado. Y mira, Andrés, para comenzar un poco, contarle a la audiencia un poco de tu experiencia, lo que yo les mencionaba al comienzo, que tú recibiste esta transfusión. Entonces, si nos puedes contar de tu experiencia, de cómo crees tú que te contagiaste y cómo fue un poco tu evolución hasta que recibiste este plasma. Bueno, a principio de año yo trabajaba en el hospital de San Antonio y me habían puesto a cargo de la urgencia respiratoria que se había montado. Esta era una urgencia nueva. La llegada del COVID presentó varios cambios en el estilo de atención en los hospitales y se había montado una urgencia respiratoria nueva para tratar de enfocar el flujo de pacientes potencialmente contagiantes a un sector, cosa de que no estuvieran contagiando a otros sectores del hospital. Y yo estaba trabajando 72 horas semanales ahí, muy comprometido con el tema de la pandemia. Y bueno, comencé a recibir los primeros casos graves de coronavirus, y no solo yo, sino también otros colegas. Y en ese contexto empezaron a enfermarse colegas míos del hospital, médicos. Y como yo estaba en la urgencia respiratoria, me tocaba a mí hacer el primer acercamiento, digamos, la primera evaluación médica. Y en ese contexto atendía a una doctora colega, y por la cercanía que teníamos, por la relación de doctores, en que estamos todo el rato muy cerca juntos, quizás me descuidé un poco e hice la licencia médica al lado de ella, aproximadamente unos, 50 centímetros, y ella durante ese momento tosió en unas 2 o 3 ocasiones. En los pacientes COVID yo mantenía distancia de metros muchas veces para evaluarlos, porque sabía que era la única manera que tenía yo de no contagiarme. Y en ese momento se rompió mi círculo de seguridad, mis normas de seguridad por la cercanía con la colega. Quizás es importante recalcarlo porque es así como uno se contagia. En momentos en que pierdes tus normas de seguridad por un segundo, ahí puede aprovechar el virus. Y es importante decirlo porque quizás nos vamos a enfrentar a una situación similar a la de principio de año, con un alto número de contagiados, y debemos cuidar esos detalles para lograr no contagiarnos. Y ahí, Andrés, además, para tener un poco el contexto, me imagino que tú estabas en tu hospital en un ambiente cerrado, me imagino ventilado, y fue un buen rato que estuvieron juntos ahí mientras tú le hacías su licencia. O sea, no fue como un minuto nomás, estuviste, me imagino, conversaste con ella y todo. Correcto, así mismo como tú lo describes. Los hospitales en general son áreas que no tienen muy buena ventilación, al menos los antiguos, porque el Hospital de San Antonio es un hospital antiguo. Puede ser que hoy día en los hospitales modernos ese tema sea de mucho mayor calidad, pero al menos en un hospital antiguo son espacios muy encerrados y claro,
efectivamente estuve en contacto con ella durante bastante rato, mucho más de los 15 minutos por los que se define un contacto estrecho. Y con mascarilla y todo, para imaginarnos. Ese es un punto importante porque muchas personas todavía yo creo que no saben que la mascarilla no te hace invencible y que por muy buena mascarilla que tú tengas, si tú estás en un ambiente cerrado, poco ventilado, igual tienes probabilidades de contagio. Entonces, y además que en marzo no tampoco sabíamos mucho esto, yo creo. Entonces seguramente no eran los métodos de protección más apropiados, ¿no? Claro, y las mascarillas que en general usa la gente no son de una calidad clínica, son de una calidad casera. Da cierta susceptibilidad sin duda, o sea, es decir, hay que extremar cuidados para evitar llegar a tener una infección tan grave como la que tuve yo. Sí, y en tu caso, bueno, la gente no puede verte, no está escuchando, si nos puedes contar un poco de ti, porque tú eres una persona bastante joven, como tu salud de base, y una vez que te contagiaste, ¿cómo fue tu evolución? Bueno, soy relativamente joven, aunque me veo más joven, pero en verdad ya tengo 42 años y Joven. tengo una enfermedad de base que es diabetes mellitus, que es muy, muy prevalente en la población, está en un gran porcentaje de la población. A mí me dio hace unos 4 años, empecé con el debut de diabetes y claro, es uno de los factores de riesgo para tener una mala evolución o una evolución peor. Y yo como estaba en este ambiente con bastante estrés, viendo pacientes graves que venían, trabajando muchas horas a la semana, posiblemente mi inmunidad no estaba también en condición óptima, estaba bajo un estrés, sin duda. O sea, yo recibía a los pacientes con unas neumonias horribles y que se nos estaban muriendo y se nos morían en cosa de algunas horas, se nos escapaban de las manos, cosa que nunca habíamos visto en una neumonía, que en 5 o 6 horas se te va de la mano el paciente y se muere. Un proceso inflamatorio muy agudo, muy súbito, de mucha gravedad, que le quita la posibilidad de oxigenación a ese paciente, lo mata ahogado. En ese momento llega la infección, mi diabetes se dispara, se vuelve casi incontrolable, en la clínica tuvieron que ponerme una bomba de insulina continua, o sea, un goteo de insulina cayendo a las 24 horas para lograr bajar esa glicemia. Tú estabas en la clínica alemana, me habías contado. Sí, en la clínica alemana. Y luego voy a hablar unos segundos de ellos porque me parece muy interesante cómo me trataron a mí. En pocos días comienzo con fiebre y en unos 3 a 4 días ya estaba en una UTI, es decir, una velocidad, y solo tengo diabetes, o sea, solo tengo una enfermedad que está ampliamente distribuida en la población, digamos, que es muy prevalente en la población. Pocos días ya estaba en una UTI con ventilación mecánica no invasiva. La clínica alemana hizo conmigo varias cosas interesantes que tuvieron un efecto rápido, fuerte, potente de curación. El uso de corticoides, el uso de ventilación mecánica, pero no invasiva, que hoy día lo más distribuido es las cánulas de alto flujo, ¿ya? Pero es un pie antes, claro, no son invasivas. Es un pie antes de la invasión, digamos. Y es muy sabio y muy útil porque la invasión genera problemas por sí misma, aparte de tener al paciente profundamente sedado. Y el uso del plasma, que fue crucial, maravilloso. Si estoy vivo y si estoy sin complicaciones y si mi hospitalización fue tan abreviada, es gracias al uso del plasma. Existe un antes y un después, clínicamente y en exámenes de laboratorio que marcan un antes y un después. Sí, porque tu evolución tú me habías contado que fue súper rápida, que tú... La vez pasada que conversamos, tú me habías dicho que cuando uno le dicen, ya, mira, te vamos a intubar, que fue tu caso, que dijeron, ya, eso como no es muy buen pronóstico muchas veces. Te transfundieron este plasma y tuviste una evolución así como de horas a días muy, muy rápida, me contabas. Ahora, si uno piensa en cómo yo fui tratado, quizás hay ciertas claves para el uso del plasma. El uso del plasma que usaron o que donaron desde la FAL tenía alto número de anticuerpos. Ahí puede haber una respuesta. También puede haber una respuesta en las citoquinas antiinflamatorias de ese suero, porque estamos pensando que ese plasma fue sacado de un paciente que se recuperó, pasó un periodo de tiempo en que el proceso inflamatorio que genera el COVID disminuyó, pero esa disminución es un proceso también activo, que lo realizan citoquinas que están en el plasma que son antiinflamatorias. Entonces, si piensas en mi evolución, fue muy rápida, en pocos días estaba en la UCI, eso significa que yo no tenía un gran daño pulmonar, sino más bien tenía una respuesta inflamatoria muy agresiva. Ese pulmón no estaba dañado en gran manera. Sabemos que se daña porque el virus infecta y destruye la célula para diseminar más virus. Pero el daño que yo tenía en el pulmón no era tan avanzado. Había sido en cosas de días, 2 o 3 días, que mi pulmón se inflamó y no alcanzó a dañarse. Mi espirometría es normal y mis escáneres actuales son normales. Es decir, esa función
ese pulmón funciona y se ve bien. De hecho, entiendo que a mucha gente lo que le pasa es justamente que el pulmón, ¿cierto?, es lo primero que se ataca. Pero también quiero que contemos un poquito más acerca de plasma y también sobre cómo ves un poco la pandemia, la expectativa para el próximo año. Pero antes vamos a hacer un break musical. Yo sé que tú eres fanático de Licky Lee y vamos a ir con un tema que yo sé que te gusta mucho, con I Follow Rivers. Estimados auditores, el día de hoy estamos conversando sobre un tema que está muy en la palestra y tenemos un invitado de lujo porque ustedes lo recordarán, él es Andrés Mesa y él tuvo bastante cobertura en medios nacionales a comienzos de la pandemia, marzo, abril, por ahí, porque él fue la primera persona en Chile que recibió una transfusión de plasma hiperinmune, ¿ya? Él obviamente se mejoró, tuvo una mejoría notoria, rapidísima. Entonces el primer bloque nos estaba contando cómo se contagió en las condiciones. Él es médico del Hospital del Carmen en Maipú, en urgencia, en ese tiempo trabajaba, nos contaba, en el Hospital de San Antonio, y le tocó estar en la primera línea ahí en marzo, ¿cierto? Cuando estaba recién partiendo, nos contaba que él cree que mientras estaba diagnosticando una colega, a lo mejor estuvieron mucho rato en un ambiente cerrado, cerca, con mascarilla y todo, y se contagió. Él nos contaba diabetes mellitus de base, es una persona joven, tiene 42 años, evolucionó rápidamente, estuvo muy mal y tuvo el privilegio de poder recibir este plasma hiperinmune. Tú nos contabas, Andrés, que estuviste en la clínica alemana. Este plasma venía de la FALP, que es la Fundación Arturo López Pérez, ¿cierto? Y bueno, tú nos contabas que había evolucionado súper rápido en el primer bloque, que de hecho no quedaste con secuelas ni a nivel pulmonar, siento que es un problema importante. Pero yo quería solamente recalcar dos temas al respecto, que quizás recordarle a la audiencia de que el COVID, esta enfermedad, no es que ataque solamente a los pulmones, sino que
cuando nuestro sistema inmunológico se defiende de la enfermedad, ¿cierto? Es como todo nuestro cuerpo que está ahí peleándola, ¿cierto? Entonces, todo nuestro cuerpo responde a esa inflamación y por eso es tan complicado cuando hay gente, por ejemplo, como es tu caso, que tiene alguna enfermedad crónica, por ejemplo, en tu caso el páncreas, que puede ser dañado colateralmente en el fondo. Quería preguntarte ahí si nos podía contar a la audiencia por qué en el fondo esta inflamación sistémica puede ser tan complicada. Y luego también hablar un poquito del plasma. ¿Cómo se saca este plasma? ¿Qué es el plasma en sí en el fondo? ¿Cómo se hace esa donación? Tú hablaste de algunos componentes un poco, pero recordarle ahí a la población cómo uno en el fondo traspasa esta inmunidad en forma pasiva de una persona a la otra. Sí, mira, la verdad es tan reciente que no se sabe por qué hay ciertas enfermedades que predisponen a una evolución más grave de ciertos pacientes. Pero no hay que perder la vista o descuidar de que no necesariamente tener hipertensión, o ser obeso, o tener diabetes, o ya más obviamente una inmunosupresión, te va a llevar a predisponer a tener una enfermedad grave y si no tienes ninguna de estas, te vas a salvar. Hace poco se murió una doctora de 40 años, que fue algo muy, muy doloroso para la población médica. Y bueno, a mí me llegó directamente porque yo tuve la suerte que ella no tuvo. 40 años, una edad similar a la mía, trabajando con pacientes enfermos y ella era sana, no tenía enfermedades predisponentes para una evolución grave del coronavirus. Entonces, quizás un buen mensaje también para la población es decirle, oye, hey, ojo, puedes ser joven, sano y esto te va a llevar igual. Y las herramientas que tenemos son escasas, tanto de recursos humanos como de insumos, digamos. El recurso humano está cansadísimo de la salud, pero cansadísimo, es decir, unos turnos extenuantes, porque están todas las patologías, digamos, no del área COVID, es decir, toda la medicina que sigue avanzando y sigue pidiendo demanda de doctores y tratamientos todos los días en los hospitales, en las urgencias. Los pacientes ingresan a la urgencia, ingresan al hospital, son hospitalizados, son operados, son tratados médicamente o tienen accidentes. Esa sola demanda ya es mucha, ya es mucha. O sea, con suerte podemos ir al baño y a comer. Ayer estuve de turno 12 horas y a las 4 recién pude ir a almorzar. Media hora y pum, de nuevo a haber pacientes. Y aún así, uno tras otro paciente y tenía 15 en espera. Es decir, la normalidad del funcionamiento del sistema de salud ya nos tiene cansados. Venimos de la primera ola, que fue devastadora, y ahora es inevitable pensar que viene la segunda ola y que también va a ser devastadora. Y Andrés, en ese sentido, que nosotros hemos hablado en este programa del plasma hiperinmune y a lo mejor la gente que nos está escuchando dice, ay, qué bueno que está este plasma, ¿cierto? Que en el fondo uno traspasa inmunidad de tu paciente recuperado a otro, eso es básicamente, ¿cierto? Y ahí te quiero preguntar, esto no es que esté disponible en todos los hospitales del país que se esté ocupando y uno dice, ya, filo, me enfermo, pero esto me lo van a inyectar y yo me voy a recuperar, ¿cierto? Tú me habías contado antes que todavía en Chile esto no se aprueba así como tratamiento general, todavía es como experimental acá en Chile, hay otros países donde está más avanzado. Y no están todas las ciudades del país, entonces como que no es que yo voy y me voy al banco de sangre, ¿cierto? Y me lo van a transfundir. Claro, técnicamente conseguir ese plasma es muy difícil y muy caro. Ahí hay una traba importante y tampoco el plasma funciona de manera predecible en todos los pacientes graves que tienen coronavirus. Posiblemente hay una mezcla entre la calidad de ese plasma desde el punto de vista de la concentración de anticuerpos efectivos contra el coronavirus y la concentración de citoquinas antiinflamatorias, ¿ya?, que apagan la inflamación, combinado con la capacidad de ese paciente de recibir ese plasma y tener un efecto efectivo. Es decir, tiene que ser un paciente que está no tan dañado por el virus, pero sí que está teniendo una reacción inflamatoria de tal intensidad que lo hace un paciente grave. Es decir, seguramente ese plasma será efectivo en altas concentraciones de citoquinas antiinflamatorias, que puede haber ahí una respuesta muy importante, pero muy importante, y de anticuerpos, ¿ya? Es decir, por un lado, el virus es destruido y por el otro lado, la inflamación que produjo ese virus en la periferia es apagada, con una reacción inflamatoria importante y no en una etapa avanzada ya donde existe daño pulmonar o daño a otros órganos, que efectivamente los daños dentro de la infección de coronavirus no es solamente al pulmón, al ser una enfermedad inflamatoria sistémica, afecta riñones, hígado, el corazón, produce un estado protrombótico que produce trombosis venosas profundas, que produce accidentes cerebrovasculares en mayor frecuencia. Es decir, es un desafío para la medicina interna, esta infección por coronavirus, en que no es solamente el daño al pulmón el que genera daños y el que genera secuelas a largo plazo. Disculpa, igual es un punto importante ahí porque
en muchos casos, en este caso también de esta enfermedad, generalmente cuando uno se agrava, uno se daña o muere por la inflamación al final, más que por el virus en sí, que es como nuestro cuerpo a lo mejor reacciona, ¿cierto?, en este combate a la enfermedad, que es lo que pasa en los shocks sépticos, por ejemplo, al final uno termina muriendo por esta inflamación descontrolada y que es impredecible, ¿cierto? Uno nunca sabe cómo va a evolucionar los pacientes. Para ir ya cerrando el programa, en ese escenario actual, que tú nos hablabas también, un punto que se ha tocado mucho en la prensa últimamente, que tú nos decías que como comunidad de salud, que ustedes han estado todo este año ahí en la primera línea trabajando, igual están súper cansados, y eso es muy importante igual por lo que se viene el otro año. Y es por eso que ustedes probablemente van a ser los primeros también en recibir las famosas vacunas cuando lleguen, ¿cierto? Porque también son los más expuestos, ¿cierto? Y no podemos permitir que otra vez hayan, no sé, 200 médicos, por ejemplo, o personas de la salud en cuarentena en un hospital, por eso hay que trabajar, me imagino, en su primera línea. ¿Cómo ves tú el panorama para este año que viene? Como te mencionaba, el tema de la vacuna seguramente va a ser como el tema trascendental cuando empieza a llegar, ¿cierto? Pero ¿cómo ves tú el panorama en cuanto a la expectativa? Porque yo creo que mucha gente cree que el primer semestre vamos a estar todos vacunados, después nos vamos de vacaciones el segundo semestre. ¿Cuáles son como tus expectativas? Siendo realista, yo creo que tenemos para rato. Yo me acuerdo cuando estaba en mayo dando una entrevista con un par de doctores, un doctor que trabaja en una UTI, o sea, un doctor que sabe la realidad. Yo creo que en 2 meses más esto va a terminar. Y yo me puse a pensar y dije, pero no, o sea, ningún país en Europa ha podido controlar todavía la epidemia, la pandemia y la epidemia a nivel local. Y acá en 2 meses me parece muy raro. Bueno, después vino una ola que nos arrasó, nos pasó por arriba como un huracán y quizás estamos teniendo unas expectativas demasiado positivas frente a la real duración que va a tener esta epidemia a nivel local en el país y la pandemia a nivel mundial. Es decir, yo también confío en que la vacuna va a ser la respuesta. En lo que no confío es en la capacidad de una inmunización masiva, rápida y segura. Es decir, ¿cómo vamos a inmunizar a Santiago? Vamos a meter todos al Estadio Nacional y los vamos a inmunizar y se nos van a contagiar todos en un día. Vamos a ir casa por casa y entonces vamos a terminar en 4 años más, 5 años más. Entonces hay ahí un balance complejo con la capacidad técnica para lograr una inmunización importante en la población. Y no solo en Chile, porque Chile no vive aislado, ya tenemos las fronteras más o menos abiertas. Entonces el país de al lado y el de al lado y el de Asia, porque hoy vivimos en un mundo absolutamente globalizado. Entonces no es solamente una inmunización local la que nos va a ayudar, sino también a disminuir la circulación de ese virus. Va a tener que ser un trabajo mundial en él. Y yo creo que no va a ser un trabajo rápido. El próximo año que se nos viene, yo doy casi por hecho que no va a haber una inmunización efectiva que disminuya importantemente el impacto de la segunda ola en nuestro país. ¿Tú crees que la segunda ola es probable que llegue antes, en el fondo, que nos empecemos a vacunar? Sí, si es que el primer trimestre parte por un grupo muy focalizado de la población, o sea... Exacto, y yo creo que en marzo ya va a haber un impacto de esta segunda ola de infección ya muy fuerte. Yo creo que en marzo va a ser un mes muy malo, y yo también pienso que las autoridades están pensando de la misma manera, porque ya está en fase 2 la región metropolitana, es decir, diciembre, y ya dijeron, esto hay que frenarlo ahora ya. Es decir, ellos también están calculando que marzo va a ser un mes malo. Y Andrés, ya para cerrar, te quería pedir si le puedes decir a la audiencia algún mensaje un poco para el próximo año, porque yo estoy de La Serena, estamos grabando desde La Serena y acá el verano se adelantó, ¿eh? Tú vas a la playa, está todo lleno, aquí es como que el verano se adelantó 3 meses. Con mucha preocupación vemos aquí que está bien juntarse con amigos, familia y todo, pero mucha gente haciéndolo sin ninguna precaución, juntándose con gente que no vive, obviamente, sentado en una mesa a centímetros de distancia, no pensando que se puede estar contagiando, aunque te tomen todas las medidas de seguridad en el restaurante, pero si tú te juntar en una mesa, ¿cierto? Igual te puedes contagiar. Sí. Entonces, un poco el mensaje ahí, porque yo creo que mucha gente también, como dice, ya yo tengo 30, 40 años, no me va a pasar nada, ¿cierto? ¿Cuál es tu mensaje un poco preparándonos para lo que viene y considerando que la percepción de riesgo de mucha gente todavía no es la más adecuada? A mi querida población, a mi querida gente, a la que tanto esfuerzo le pongo porque esté sana, le digo que la clave es el autocuidado, las medidas extremas de cuidado en este momento. Y es verdad que quizás alguien de 20 años tiene menos probabilidad de hacer una enfermedad grave que alguien de 70 años, pero dudo que esa persona de 20 años quiera infectar a su abuelita de 70 años y matarla, a su abuelita que lo crió desde chico, que lo cuida, que lo quiere, que lo ama. Entonces esa persona de 20 años también tiene que pensar en su entorno directo familiar.
y su entorno directo poblacional, es decir, cuidar a su familia directa y cuidarnos entre todos, entre todos. Esto está entrelazado, estamos todos entrelazados, por eso es que este virus nos está pegando tan fuerte. Entonces debemos cuidarnos todos, extremar las medidas, no ir a esa fiesta que quizás no vale la pena ir, no ir a ese lugar que quizás puedes encargar que te lo dejen en la casa y no tienes que ir al mall. No tiene sentido ir al mall, no tiene pero ningún sentido, es solo hacer rico a otras personas matando a otras personas. Esa es la realidad. Traten de extremar las medidas lo más posible para que se salven ustedes y a su familia, y a su querida familia, a esa abuelita que te cuidó de chico, que te cocinó, que era su tesoro, que logre pasar esta pandemia. Así es, bueno, tremendo mensaje y en especial tremendo de alguien que vivió la experiencia que tú viviste. Eso es súper importante también recordarlo, ¿no? Porque eso no cree que hay mucho bla bla, ¿cierto? Mucho eslogan, pero cuando lo cuenta alguien que pasó por esto y que puede contar, ¿cierto? Lo que vivió y sobre todo, insisto, que eres una persona joven, es muy importante llamar un poco a la conciencia. Bueno, Andrés, te quiero agradecer 1.000.000 por tu tiempo esta mañana, dejarte invitado para que podamos conversar en el futuro, que, bueno, tenemos lamentablemente para rato con este tema, así que, en verdad, muchas gracias por tomarte unos minutos de tu agitada agenda ahí con pacientes para conversar el día de hoy con nosotros en Radio Universitaria. No, muchas gracias a ustedes y sí, vamos a estar en contacto para tratar de mantener lo más informado posible a quienes podamos llegar de cómo estamos viviendo esta situación. Bueno, muchas gracias. Justamente esa es la misión que tenemos, yo creo, todos quienes estamos en ciencia, en salud, autoridades, ¿cierto? A educar a la población y hacer divulgación, porque este tema, ¿cierto? No es ganado todavía. Estimados auditores, el día de hoy conversamos con Andrés Mesa, quien es el primer transfundido con plasma hiperinmune en Chile, así que nos contó su experiencia, su tremenda experiencia y también cómo ve él la expectativa para el próximo año para la pandemia. Y él es médico del Hospital del Carmen en urgencias, ahí en la comuna de Maipú, la región metropolitana. Así que bueno, recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5, su radio universitaria, y que estamos en todas las redes sociales con @cienciasuls. Un abrazo y que tengan una muy buena semana. La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todos y una persona informada es una persona más empoderada, por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo por más de 50 años ha sido vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio.